Queridos hermanos, por la gracia de nuestro amado Señor, vamos a continuar con el estudio de la epístola a los romanos. Una epístola que, más allá de traernos conocimiento, con la ayuda del Espíritu Santo, transformarlo en sabiduría en nuestras vidas, encontramos también bastante de doctrina fundamental para la Iglesia. Así que, queridos hermanos, que el Señor nos ayude en esta mañana, como cada vez que abrimos la palabra de Dios, a entender y a obedecer. Hoy nos toca desarrollar Romanos capítulo 4 a partir del versículo 13. Los invito a que abramos las Sagradas Escrituras. El título en la Reina Valera 1960, a partir del versículo 13, dice: la promesa realizada mediante la fe. Maico había compartido el domingo pasado hasta el versículo 12 inclusive, donde decía que Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Versículo 13, capítulo 4. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hoy vamos a desarrollar, he leído todo el párrafo pero en realidad vamos a compartir nada más que versículo 13 y 14. Entonces, en otra palabra, aquí el apóstol Pablo dice que la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a su descendiente no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta de él, de Abraham, con Dios, la cual, esta relación correcta con Dios viene por medio de la fe. Y allí el 14, en palabras más, palabras menos, lo que el apóstol nos dice, que si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta, ¿no? Y la promesa no tiene sentido. Oramos. Señor, nuestro Padre Santo, nuestro amado Dios, rogamos a ti a esta hora y en este momento, Señor, por tu gracia y tu bondad, que nos ayudes a entender tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a comprender, abre nuestro entendimiento, nuestra mente, ejercita nuestra mente y nuestro corazón y nuestros sentidos por medio de tu palabra, pero por sobre todas las cosas que entendamos lo que nos quieres decir. Señor, soy inmerecedor
de expresar tu palabra, tu enseñanza, pero tú así en tu infinita bondad y voluntad lo has querido. Por eso a esta hora te pido que me uses como tu siervo, inútil, limitado, pero que por tu gracia me uses para hablarle a los hermanos y para darle el crecimiento que tú quieres darle a tu iglesia aquí en Mirador del Lago, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Hermanos, continuamos con este tema, ¿no? De que la salvación no es por la ley, o la justicia de Dios no es por la ley, sino por medio de la fe. Y se hace bastante reiterativo, ¿no? Pero si es reiterativo, no es para que nos aburramos ni mucho menos, porque la palabra de Dios al Hijo de Dios nunca lo aburre. Cada vez nos cautiva más, cada vez nos ayuda a profundizar más, cada vez por medio de ella conocemos más a nuestro Dios, a nuestro Padre, por medio de ella aprendemos a amarlo y cada día dimensionamos un poco más y más cuánto Él nos ama y cuánto nos ama y de cuánto dolor y sufrimiento nos quiere librar, ¿no? Hermanos queridos, la salvación no es por la obediencia a la ley, sino por medio de la fe. Y esto nos lleva inevitablemente, después de haber leído estos dos versículos del capítulo 4 de Romano, el versículo 3 y 14, que lo voy a leer nuevamente, porque son los dos versículos que vamos a tratar, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Hermanos, vayamos por favor a Génesis, capítulo 17. Génesis capítulo 17, versículo 4 al 6. Jehová Dios habla a Abraham y le dice, Génesis 17, verso 4, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Verso 6, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Amén a la palabra de Dios. Vemos aquí estos versos en el capítulo 17, a donde vemos las promesas de Dios a Abraham, ¿no? Vemos en el verso 4 que le dice, este es mi pacto contigo, este es mi acuerdo contigo. Y le promete, te haré el padre de una multitud de naciones. Después en el versículo 5 le dijo que le cambiaría su nombre. Se iba a llamar Abraham. ¿Por qué? Porque sería el padre de muchas naciones. Y en el verso 6, en otras palabras, le dice que le haría sumamente fructífero, porque sus descendientes llegarían a ser muchas naciones, y de ellos surgirían reyes, surgirían autoridades. Hermanos, seguimos en Génesis, nos adelantamos un poco, vamos al Génesis 22, creo que explica muy bien las expresiones que acabamos de leer. Génesis capítulo 22, versículo 17. Génesis 22, verso 17. Dice así la Escritura. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Qué interesante la obediencia, hermanos. Qué interesante la fe, creerle a Dios, creer en sus promesas. Vemos que aquí cuando Dios prometió a Abraham y a su simiente que él sería heredero del mundo, no fue una promesa condicional.
que lo condicionaba Abraham, que se hacía esto o hacía lo otro. Abraham creyó, y Dios, que conocía el corazón de Abraham, sabía que iba a obedecer, ¿no? Saben que esta fue una promesa incondicional. Una promesa incondicional, porque de gracia, una promesa incondicional de gracia que debía ser recibida nada más y nada menos que por la fe, únicamente por la fe. Esa misma clase de fe por la que en la actualidad, hermanos, en la actualidad obtenemos la justicia de Dios, y cualquier persona puede obtener la salvación por fe. Gálatas 3:17, fíjense ustedes lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, verso 17. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Pareciera un trabalengua, ¿no es cierto? Pero en otras palabras está diciendo el apóstol: lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia o en su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Pero aquí, cuando leemos las Escrituras, ya sea allí en Génesis, las promesas que Dios le hace a Abraham, encontramos palabras interesantes, porque encontramos palabras como herencia o como heredero, ¿no? Y yo en esta mañana, con la ayuda del Señor por medio de su Espíritu Santo, lo que en esta mañana ustedes verán, estamos compartiendo, es una forma expositiva de las Escrituras, en donde la palabra de Dios se expone a sí misma por medio de distintos pasajes. Si consideramos la palabra herencia, miren lo que dice el Salmo 37, por favor, acompáñenme. Hoy vamos a buscar bastantes versículos. Salmo 37, versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. En otras palabras, lo que dice es que los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Pero allí nomás, en este mismo capítulo, vamos allí al versículo 22, más adelante, Salmo 37, el 22 dice: porque los benditos de Él, de Dios, heredarán la tierra, y los malditos de Él serán destruidos. ¿Qué quiere decir el apóstol? Que los bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero aquellos a quienes Él maldice morirán. Y aquí, ¿qué vemos? Vemos, cuando leemos estos versículos, que es necesario que esté presente en el corazón de una persona la mansedumbre, que esté presente en el corazón de una persona la humildad, que esté presente en el corazón de un hijo de Dios la fe. Continuamos, Isaías 57. Isaías capítulo 57, verso 13. Isaías 57, 13. Cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Isaías 57, 13.
La otra traducción dice así: veamos si sus ídolos pueden salvarlos cuando clamen a ellos por ayuda. Vaya, un soplo de viento puede derrumbarlos. Basta con que uno respire sobre ellos para que caigan de cabeza. Pero el que confíe en mí, dice Jehová, heredará la tierra y poseerá mi monte santo. Hermanos, palabras más, palabras menos, lo que la Escritura nos dice es que el destino de cada uno, de cada persona, depende de su relación correcta con Dios. Hay personas que hoy en la actualidad han decidido rechazar a Jesucristo, darle la espalda. Aun cuando entendieron el mensaje de salvación, aun cuando entendieron el Evangelio, decidieron rechazarlo. Y hay personas como nosotros, muchos hermanos en el mundo, que entendimos cuál era nuestra posición ante Él, que estábamos destituidos, que estábamos separados, cuál iba a ser nuestro final eterno, y elegimos reconciliarnos con Dios por medio de Cristo. Eso es lo que nos quiere decir, palabras más, palabras menos, este versículo, que el destino de cada persona depende de su relación con Dios, si quiere entablar una relación con Dios o no. Mateo 5:5, un versículo también allí conocidísimo, Mateo 5:5, dice que Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Lo leemos, dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y terminamos esta porción, ¿no?, de la palabra herencia con estos versículos. Volvemos a Romano, capítulo 4 que estamos leyendo, y el verso 13, que es el que estamos tratando. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Hermanos, Abraham un día decidió tener una relación correcta con Dios por medio de la fe. Y nosotros un día también decidimos tomar la mejor decisión: tener una relación correcta con Dios por medio de la fe. Abraham recibió herencia, nosotros también, y ya lo vamos a ver más adelante. Herederos de Dios, también encontramos la palabra herederos de Dios, Romanos 8:17. Romanos 8:17. Como este año no tenemos instituto bíblico, aprovechamos un poquito como de asemejarnos un poco acá con el buscar mucho la palabra para estar familiarizado con el dominio de las Escrituras. Romanos 8:17 dice, fíjense lo que dice, hermanos queridos: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, con el Señor Jesucristo, ¿qué cosa? Seamos glorificados. Gálatas 3:29. Y si vosotros, Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No sé si con la ayuda del Espíritu Santo vamos siguiendo el hilo de la enseñanza, ¿no? Habla poco el predicador, en lo posible trato de hablar poco, que sea la Escritura la que nos hable. Allí nomás estamos en Gálatas, pero vamos al capítulo 4, verso 7. Gálatas 4:7. Dice así: así que ya no eres esclavo, el caso nuestro del pecado, ¿no?, sino hijo. Y si hijo, también ¿qué cosa? Heredero de Dios por medio de Cristo. Fíjense, hermanos queridos, qué privilegios enormes, incalculables. ¿Por qué? Tito capítulo 3, verso 7 lo dice. Tito capítulo 3, verso 7 lo dice así, de esta forma. ¿Por qué llegamos a ser herederos de cosas tan valiosas, de tesoros incalculables? Tito 3:7 lo dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser
herederos conforme a la esperanza ¿de qué? De la vida eterna. Y hay que creerlo. ¿Sabe por qué? Porque el verso siguiente dice, palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas, le dice el apóstol a Tito, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Hermanos queridos, tantos privilegios tenemos como hijos de Dios. Así como Abraham lo tuvo, y cuántos siervos de Dios y cuántas personas que decidieron creer realmente con una fe como se define, o por allí hay personas que definen que la verdadera fe es una fe ciega. Y yo cuando me dicen fe ciega, lo relaciono con Génesis 12, cuando Dios le dice a Abraham que dejara su tierra, su parentela, su cultura, y que se fuese a donde Él le iba a mostrar, ¿no? Y eso es fe, eso es creer. Y fíjense ustedes que entre tantos privilegios que tenemos como hijos de Dios, el primero, el más importante, es el que nuestros pecados hayan sido perdonados, que hayamos sido limpiados, el que un día sabemos que vamos a heredar la vida eterna, vamos a estar en la presencia del Señor por una eternidad. Pero hay un privilegio que muchas veces, lo tiro así como al paso para que reflexionemos, que muchas veces tal vez lo sabemos, pero como que no le damos la debida importancia. No me quiero salir del tema, pero es así, ahí al paso. Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Otra traducción dice, por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Fíjense, hermanos, está hablando la Escritura aquí de los ángeles. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios. Son mensajeros de Dios entre tantas cosas. Están bajo su autoridad, bajo su dominio. Cumplen varias funciones que no las vamos a desarrollar ahora porque no vamos a compartir angelología. Pero la misión de los ángeles no es gobernar, sino servir. Y entre tanto de los servicios que Dios les ha asignado a ellos es cuidarnos a nosotros. Muchas veces, tal vez, nos olvidamos. No debiera ser así, hermano. Fíjense, es por mencionar uno de los tantos privilegios. Muy bien, continuamos. Versículo 14. Volvemos a Romanos 4, ¿no? Versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Romano 4. Romanos 4, el versículo en cuestión, versículo 14. Decíamos que si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. En otras palabras, aquí lo que podemos entender es que los que buscan a Dios, los que buscan la bendición de Dios y en particular la justificación, ¿no? Si lo hacen sobre la base de querer guardar la ley a rajatabla, sabemos que es imposible. Es imposible. Y si hay personas que dicen que es una de las formas que se puede obtener la salvación, sabemos que no. No, porque en caso que así fuera, sería vana la fe. Vana la fe en el Señor Jesucristo, vana la fe en el Evangelio, y quedaría anulada la promesa, ¿no?, que la fe nos ayuda a creer. Hemos leído Gálatas ya capítulo 3, verso 18, pero quiero que lo leamos de nuevo. Por favor, si me acompañan. Y ya no los canso más, ya terminamos. Gálatas 3, 18. Lo leímos recién, pero es importante inculcar y remarcar y recalcar algunos detalles. Gálatas 3, 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa.
Si fuera posible recibir la herencia eterna por cumplir la ley, hermanos, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios por su gracia se le concedió a Abraham mediante una promesa. Hermanos, la vez anterior que me tocó compartir a mí, lo recalqué y lo vuelvo a recalcar. Tengamos presente, pero siempre, que no haya nada ni nadie que nos haga confundir, porque es algo que lo damos por sabido, lo damos por sentado y tenemos que mantenernos así firmes en esa convicción como consecuencia de creer en las Escrituras. La salvación siempre es por fe, siempre es por fe la salvación. La salvación siempre es por fe, siempre. Así que se debe excluir todo pensamiento, toda idea que pueda haber en alguna mente de que hay que trabajar o hacer mérito para conseguirla, porque no es así. Efesios capítulo 2, verso 8-9 dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Hermanos, terminamos con dos versículos para la reflexión. El mismo Efesios que acabamos de mencionar, la misma epístola, Efesios 2, pero el verso 10. Reflexionemos, por favor. Nosotros, por gracia hemos sido salvados, por gracia hemos sido reconciliados con Dios, por medio de la fe. Y el verso 10 dice, Efesios 2:10, porque somos hechura. Ahí hechura se puede traducir como producto. En el griego la palabra hechura es poema y se puede traducir como producto. Porque somos hechura, producto suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Y esa palabra anduviésemos es la palabra griega peripateo, y es andar todo alrededor. Es el andar en general se traduce, el andar cotidiano, no solo cuando estamos o cuando venimos a la iglesia, sino en todo momento. Así que, hermanos queridos, podemos decir que nosotros, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, todos los que hemos creído en el Señor Jesús, somos la obra maestra de Dios, para gloria de Él. Porque Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, ¿pero para qué? Para que producto de esa relación correcta con Él, nos caractericemos, nos identifiquemos por las buenas obras. Un hijo de Dios se debe caracterizar por las buenas obras. Terminamos. Tito, capítulo 2, versículo 14. Todo esto que estamos diciendo, de que somos salvos, que hemos sido reconciliados con Dios, que nuestros pecados han sido perdonados, que le daremos la vida eterna, es gracias a una persona maravillosa, única, amorosa, perdonadora, un Dios de oportunidades, un Dios de salvación, el Señor Jesucristo. Dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos, para rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Celoso de qué? De buenas obras. Hermanos, que así como el apóstol le dio a Tito estas recomendaciones, las tomemos nosotros. Esto que acabamos de leer, de recordar, porque yo sé que todo esto, todo lo que estamos aquí lo sabemos, pero de recordar y de afianzar, dice el verso 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. El Señor les bendiga. Hermoso domingo para ustedes.